manera particular ligado. Hay una serie de pecados, ¿no?, a los que está ligada. Y lo vemos aquí con el rey Belsasar, ¿no? ¿No? Se puede ver entonces esto como una figura, ¿no?, para nosotros instructiva, muy instructiva. Porque aquí vemos una serie de pecados. Bueno, está el pecado de la idolatría. Bueno, la idolatría, esto va, digamos, por supuesto, ¿no? Es algo, como decían los antiguos, va de suyo, ¿no? No es ninguna novedad. Aquí está hablando de la idolatría cuando dice en el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de hierro y de piedra. Pero podríamos también centrarnos en, como mínimo, otros dos pecados que nos encontramos aquí. Dos pecados importantes que, a ver, lo condujeron, ¿no?, a este rey Belsasar a ser depuesto de repente por el Señor, de recibir el juicio del Señor, como hemos visto al final del capítulo. Y el primero es el pecado de la ebriedad. Ebriedad, beber vino, ¿no? Rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus grandes, ¿no? 1000 de sus grandes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Son los 1000 y después estaban sus mujeres, hemos leído también, ¿no? Versículo 2. Y las concubinas, ¿cuánta gente habría ahí, no? Entonces podemos pensar, ¿no? Esto hace palidecer la celebración de boda, ¿no?, de cualquier boda, ¿no? 1000 grandes con sus esposas, con sus concubinas, entonces miles de personas estaban en ese banquete y, bueno, dice, en presencia de los 1000 bebía vino, ¿no? Es lo que destaca, bebía vino. Y bien, pues podemos ver que en aquel tiempo era común, ¿no?, este tipo de banquetes, este tipo de celebraciones, y que no eran escasos en el tema del beber, precisamente. Leemos en Esther, capítulo 1, versículo 8, es también más o menos en el mismo, aproximadamente en la misma situación, en el mismo contexto, y allí es el rey Asuero. Y leemos el versículo 8, podemos leer también versículo 7, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y vino real en abundancia, conforme a la facultad del rey, la facultad del poder, ¿no?, el nivel adquisitivo del rey, que es grande, ¿no?, ¿verdad? Y la bebida era según esta ley, y no hubiera obligación de beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. Entonces era que no lo obligaban, pero tampoco era algo escaso, ni mucho menos, porque esto era un banquete que duró 180 días, versículo 4, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino. Y después de esto, el banquete por 7 días en el Palacio del Huerto, ¿no? Y ahí era cuando, pues, estaban bebiendo vino, ¿no? Entonces era abundante, era liberal, estaba regado esto de vino. Y entonces, bueno, pues cuando hay, pues, el banquete de vino, pues normalmente la gente se relaja, no solamente la cuestión del beber, sino que también vemos, ¿no?, la cuestión de, bueno, pues lleva también consigo una relajación y normalmente pues acaba con las inmoralidades sexuales, y realmente la palabra, perdonad, orgía, lo que hace realmente referencia es esto, a comer y beber, no otra cosa, ¿no? Y algo parecido vemos en el Nuevo Testamento con Herodes, ¿no?, que también hizo un banquete y también bebían. Y también pues salió una jovencita a danzar en medio de la gente. Y vemos que todo esto pues trae consigo pecado. Entonces era beber vino, pero no es aquello de simplemente degustación. No es solamente, decimos, no, 2 dedos, ¿no? 2 dedos y ya está, ¿no? Para degustar, ¿no? Para ver qué gusto tiene, ¿no? Para probarlo. No, es beber vino en abundancia. Es la
acabar embriagado o borracho, ¿no? La ebriedad, ¿no? Entonces esto es un grave pecado. Un grave pecado en sí mismo y todo lo que él comporta. Y pues vemos entonces esto en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 5. Ahí está hablando también de todo esto, ¿verdad? Isaías, capítulo 5, versículos del 11 al 15. Dice, ay de los que se levantan de mañana para ir tras la cerveza y continúan hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay, vemos banquetes, arpa y salterio y tamboril y flauta y vino, y no miran lo que ha hecho Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento y sus nobles perecieron de hambre y se multiplicó y su multitud se secó de sed, perdón. Acabo de la bebida, incluso, pues ya de buenas a primeras por la mañana. Y estos grandes banquetes, ¿no? Con mucha música y con mucha fiesta, ¿no? Con mucha alegría, etcétera, etcétera. Es también lo que dice en el versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, de los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Ay de ellos, ay de ellos. Vemos que la palabra pues está diciendo lo contrario, ¿no? No son bienaventurados, no, ay de ellos, ay de ellos. Y entonces vemos la razón también de ello en Proverbios. Tenemos aquí dos textos. Primero en Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35. Proverbios capítulo 23, versículo 29, 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el lamento? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, pero al final como serpiente mordedora y como áspid causará dolor. Tus ojos mirarán a las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar, o como el que yace en la punta del mástil y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Vemos, ¿no? El ay, por todo esto, ¿no? Por aquello de frecuentar el vino, ¿no? Y esto, pues, le hace a uno, al final, desgraciado, tal como leemos aquí, ¿no? Como también leemos en el capítulo 31 de Proverbios, versículos del 4 al 8. No es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, no sea que beban y olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Date la cerveza al que perece, y el vino a los amargados de alma, y beban y se olviden de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Pues vemos, esta es el grave problema, ¿no? Y bueno, pues no está en principio hablando del problema del alcoholismo, aunque también, ¿no? Por supuesto, todo lo que hemos estado leyendo, sobre todo en el versículo 23, creo que lo describe bastante bien, ¿verdad? Pero incluso en el versículo, en el último texto, pues vemos que es incompatible, ¿no? Con un rey, religando con todo lo que estamos hablando de Belsasar, ¿no? Y aplicándonos a nosotros como cristianos, como reyes y sacerdotes que somos. No es de los reyes, no es de los cristianos beber. No es de los cristianos a beber de esta manera. No estamos diciendo que, como hemos dicho, no, dedos o probarlo, no, por el gusto, pues te tomas un vaso pequeño. No más. ¿No? No es, no estamos aquí hablando de una política, digamos, de abstención absoluta, pero sí de control absoluto de lo que uno bebe. ¿Verdad? Porque no es de los reyes beber. Entonces vemos, ¿no? Esto es algo que se tiene que inculcar también a los niños, ¿no? En nuestros hogares desde
la más tierna infancia. Normalmente a los 18 años ninguno tiene un problema con la bebida. A los 18 años ninguno tiene ningún problema con la bebida. Si acaso uno a los 18 años tiene un problema con una autoindulgencia, con un dejarse llevar, con un no tener disciplina, con un sentarse a la mesa y comer y no parar. Y de eso, pues bueno, lo puedes pasar al beber y no parar. Entonces, ese es el problema de la bebida, ¿no? Y cómo, pues, al final se pueden introducir, porque al final es una cuestión de carácter. Es una cuestión de manera de ser, ¿no? Y bueno, pues decía que normalmente no es un problema de la bebida a los 18 años, es así. Pero, por otra parte, ahora la cosa se ha complicado con esto de las drogas. Porque la bebida es algo lento, mucho más lento que las drogas. Porque las drogas sí que a los 18 años uno puede tener un problema. Los jóvenes. Porque el alcohol es algo, digamos, una progresión lenta, ¿no? Se llega, pero lenta, pero las drogas son repentinas. Es la comparación que siempre me hizo un profesor, ¿no? En primero de instituto. Tal vez esto es lo que tal vez me preservó la providencia de Dios en aquellos tiempos, ¿no? Decía, no, pues, no, la beber no está bien, por supuesto, pero la bebida es como una escalera mecánica, mientras que las drogas es un ascensor. Y bien, sí, eso es lo que pasa, que a los chicos, a los niños, ¿no? Pues se les... ahora sí que tienen ese problema y en el fondo viene a ser lo mismo de lo que estamos diciendo, esta falta de disciplina, esta falta de autocontrol de sus propios apetitos y deseos, ¿no? Además de todo esto, pues le ponemos la fiesta, ¿no? Que tiene que haber la fiesta, ¿no? Antes era la flauta, el tamboril y todo lo demás. Y ahora es, claro, todo tiene que estar amenizado con música, ¿no? Y que los jóvenes pueden, como que es su derecho que salgan a divertirse, ¿no? Y esto se lo tenemos que a nuestros hijos, evidentemente, enseñarles que no tienen derecho a esta fiesta. Es que la palabra derecho no existe, la vida no funciona así. No es cuestión de derecho. Tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya está. Y lo que puedes. Entonces, es así como tenemos que preservar también a nuestros hijos. Porque si ellos están siguiendo en la cultura que vemos hoy en día en la sociedad, pues no conviene a los reyes, no conviene a la dignidad real de los cristianos y de los hijos que han recibido el bautismo y por lo tanto también tienen una dignidad que guardar. Bien, pues esto es algo a tener en cuenta, es uno de los dos pecados, ¿no? Por supuesto. Pero vemos el otro que es, podríamos decir incluso más grave porque atenta directamente contra Dios, ¿no? Que es el desafío a Dios, es el retar a Dios, desafiar la palabra de Dios en todo lo que dice en cuanto a sacar la plata y el oro del templo, ¿no? Belsasar con el gusto del vino, ¿no? Esta hermosa expresión, ¿no? Yo creo que es un poco eufemística de todo lo que hemos dicho, ¿no? El gusto del vino. Como que estaba, pues, bien, dirían hoy en día, entonado, ¿no? Por el vino. Bueno, pues entonces, por el gusto del vino, pues sacó los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, que lo leemos esto en el último capítulo de Jeremías, y si no me equivoco también en el último capítulo de Segunda de Crónicas. Son pasajes paralelos, ¿no? Son de los pasajes más tremendos de la Biblia, como describen con todo lujo de detalles el saqueo, la profanación, la destrucción del templo de Dios, del cual leemos
tantas veces en la Escritura. Y bien, eso ya de por sí es grave, por supuesto, el profanar el nombre de Dios de esta manera, el tratar el nombre de Dios y sus cosas de cualquier manera. Los vasos, no es solamente el vaso, pero era el vaso que había estado en el culto a Dios y que Dios había ordenado, por lo tanto, es las ordenanzas de Dios, es el culto a Dios, es la palabra de Dios, es la gloria de Dios al final. Todo esto es de una gravedad terrible, ¿no? Que el nombre de Dios sea profanado y puesto, tirado a tierra con violencia y con furia, ¿no? Terrible. Pero además hay un detalle que todavía lo hace más siniestro si cabe. Más siniestro. Porque esto, ¿cuándo lo estaba haciendo? ¿Cuándo lo estaba haciendo? En la noche en la que fue muerto. Y entonces vino Darío de Media, recibió el reino, siendo de 62 años. Darío de Media. Darío, tío, si mi memoria no me equivoca, creo que no, tío de otro personaje también persa. ¿Sabéis cuál? Ciro el persa, sí, lo habéis acertado. Ciro el persa. Ciro el persa, que sería aquel que daría la orden de vuelta a los judíos, ¿no? Que leemos entonces en Esdras, capítulo 1. Ciro el persa, que está profetizado en distintos pasajes de Isaías. Entonces está a muy poco tiempo vista de él, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que todo esto había estado ya anunciado y profetizado de antemano. Y así leemos en Jeremías capítulo 25 la palabra de profecía que había dado Jeremías de esa destrucción del templo, esa profanación, ese cautiverio del pueblo, cuánto iba a durar. Y leemos entonces el capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta por asolamiento, por espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y acontecerá que cuando sean cumplidos los 70 años, visitaré al rey de Babilonia y aquella nación por su iniquidad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la pondré por desolaciones perpetuas. 70 años. Leemos esto también en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, haciéndoos volver a este lugar. Y más tarde veremos cómo Daniel se dio cuenta de todo esto y vio el cumplimiento de esta palabra de Jeremías, el cumplimiento de los 70 años, ¿no? Y en el capítulo 9 vemos en el año primero de su reinado del rey Darío, ¿no? Es decir, muy poco tiempo después, ¿no?, de todo lo que estamos leyendo en el capítulo 5. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la desolación de Jerusalén en 70 años. Bien, pues entonces ahí está. Todo esto era sobre el telón de fondo de las palabras del profeta Jeremías, que decía 70 años, ¿no? Estaba profetizado, por lo tanto, que la destrucción de Babilonia. Además, había estado la profecía del capítulo 2, que hemos hecho también alusión, ¿no? La estatua. Y que Nabucodonosor y Babilonia era solamente la cabeza de oro. Pero tenían que suceder otros reinos. Y el rey Belsasar o la dinastía de Nabucodonosor, como mínimo esta la tenía. Como mínimo esta la sabía. Que esto era palabra de Dios y que se iba a cumplir. Conocía también las palabras de Jeremías. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, es posible. ¿Por qué no?
¿no? Los reyes normalmente están bien informados, tienen su servicio de información, ¿no? En todo caso, quiero decir, no sería nada fuera de lo normal, humanamente hablando, que él tuviera conocimiento de las escrituras que había entre los judíos, que era uno de los pueblos sobre los cuales él dominaba, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, porque todo este gran desafío y esta deshonra al Señor, pues era sobre el telón de fondo de las profecías de Dios, a las cuales no hizo caso. Y esto es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciéis las profecías de la Escritura. Es que las profecías de la Escritura, ¿no? Es que como que es una poca cosa que uno quiere más, no, pero no, las profecías de la Escritura. A ver quién conoce realmente el verdadero alcance de todas las profecías de la Escritura, de toda la palabra profética, de todos los tipos, ¿no? De todas las alegorías que nos encontramos, ¿no? Con todos los misterios que la Escritura contiene. No menospreciéis. Los cristianos, ¿no? Que somos reyes por nacimiento, en el sentido de reyes por nacimiento, de haber sido introducidos en la iglesia visible, haber recibido la señal del bautismo, etc. Conocen la Escritura, conocen las profecías. Y esta actitud del rey Belsasar, pues se equivale a lo que podemos leer en Isaías capítulo 5, ¿verdad? Versículos 18 y 19. Esta actitud de desafío. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, dese prisa y apresúrese su obra para que la veamos, y acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. También, ¿no? Es algo ligado normalmente a lo que leemos en el versículo 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y los que bueno dicen malo, los que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta actitud de desafío directamente al Señor, de esto está lleno los salmos que cantamos. Salmo 12, versículo 5. Leemos ahí. Versículo 4. Los que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor de nosotros? O el Salmo 59, versículos 6 y 7. Volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán maldades con su boca. Espadas hay en sus labios porque dicen, ¿quién oye? Dios realmente oye. Salmo 73, versículos 8 y 9. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Versículo 11. Y dicen, ¿conoce cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y bien, pues esto es algo que el Señor nos dice a todos los cristianos. Esto es lo que el Señor nos dice a todos los cristianos. En el capítulo 10 de 1 de Corintios. En el versículo 9. No tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esto nos lo dice a nosotros, dice, y todas estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, literalmente como tipo,
Es un tipo para nosotros. Y fueron escritas para nuestra amonestación, para nuestra corrección, para nuestra instrucción, para nuestra advertencia, para quienes hemos llegado al fin de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es entonces la cuestión: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la tentación diabólica que hizo el diablo, sí, a Jesús. Y esto provoca a ira al Señor, sobremanera, como hemos leído en 1 Corintios 10. Perecieron por el destructor. Estos son pecados, ¿no?, que mueven el juicio de Dios. De repente, como vino el juicio a Belsasar. Todo pecado es un pecado terrible, todo el pecado al final va a ser juzgado y castigado, como hemos visto esta mañana, pero hay pecados que lo provocan directamente a ira. Y este es uno de ellos. Bien, pues todo esto es para nuestra amonestación, nos dice 1 Corintios. ¿Verdad? Para nosotros y para nuestros hijos, sobre todo. Para que los instruyamos, ¿no?, en la amonestación del Señor, en el temor del Señor. En el temor del Señor. Los hemos de instruir también. Y, bueno, pues si eso es la imagen en negativo, el revelado, la copia final, es lo que nosotros tenemos que seguir. Todo lo contrario, hemos visto la disciplina, ¿verdad?, del autocontrol, ¿no?, en la mesa, lo que tiene que ser nuestra manera de ser, nuestro carácter. Todo esto está ligado también a la pureza de cuerpo, de mente, de pensamientos, de corazón, ¿no? Dios es santo y quien se acerca a Él, pues ha de ser santo. Nos dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, ¿no?, que Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él, y quien dice que está en comunión con Él no puede andar en tinieblas, sino tiene que andar en la luz, tener la luz de la vida. Andar en comunión con Él es andar en santidad y en pureza. Y en vez de tentar al Señor, por supuesto, lo que hemos de hacer, la actitud contraria, es la sumisión completa al Señor, a todas sus palabras. Como hemos visto en la conversación, ¿no?, de sobremesa. Aceptar todas las palabras, recibir todas las palabras de Dios por el hecho de que es Dios quien habla, es Dios quien las dice. Creerlas, recibirlas, aceptarlas, sin, pues, oponernos en nada. Es también la idea del temor del Señor, como hemos visto, es la idea del temor, del respeto y de la reverencia al Señor, ¿no? Bien, pues pensemos sobre todo, por último, en nuestro Señor Jesucristo, quien Él es nuestro Cordero, como hemos visto, sacrificial, cuya sangre nos redime y en su sangre nos limpia de todo pecado para que seamos santos en cuerpo y en espíritu. Él es el Cordero Santo, inocente y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que, como dice el Salmo 140, ¿no?, se sometió a la voluntad de Dios, ¿no? Dijo, en el rollo del libro está escrito de mí, ¿no? Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto para nuestra redención y para nuestra, pues, perdón de pecados y salvación final. Pues entonces andemos en Cristo. Andemos de esta manera en Cristo, recibiendo los beneficios de la salvación y andando como Él anduvo. Pues dice, todo aquel que dice que, pues, lo conoce, ¿no?, y anda en comunión con Él, tiene que andar
como el anduvo, pues que el Señor nos ayude de esta manera a recibir y vivir esta palabra.